Bueno, bienvenidos a todos. Un gusto para Eneva contar con Manuel Álvarez para esta nueva charla del ciclo de Reválidas 2020. Les resumo un poquito. Manuel hace 28 años que trabaja en básquet. 15 de estos años ha estado como prefe de la selección mayor de básquetbol de la selección argentina. Y actualmente se desempeña como jefe de departamento físico y director de especialización de preparación física. Así que bueno, le damos la bienvenida, muchas gracias por la predisposición y avanzamos con la charla. Bueno, gracias por la presentación. La verdad que es un gusto para mí que se me convoque a estas instancias de capacitación en realidad de compartir experiencias y, bueno, tratar de poner, digamos, sobre la mesa problemas, no soluciones, ¿no? Para que nos ayuden a pensar y a construir y a hacer nuestro básquet en todos sus lugares, en todos sus sexos, cada día mejor. Bueno, vamos con la primera pregunta. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con cuál va a ser el trabajo en esta nueva función en el área de preparación física de este nuevo proyecto de la Confederación, que por ahí nos des algunos detalles. Desde que asumió la nueva, digamos, dirigencia, se me ha propuesto el hecho de tener una concepción un poco más holística, si se quiere, de los aspectos que atienden al área de la preparación física en particular, pero por lo que veo y voy leyendo, una mirada más integradora. Y desde ahí surge la proposición que se me hace de generar un departamento de preparación física que atienda no solo a, digamos, a las categorías, a determinadas categorías, sino que atienda al básquet en su conjunto, tanto en sus aspectos de línea del básquet femenino como el básquet masculino. A mí esa propuesta me parece, además de acertada, me parece que nos lleva a un lugar para mejorar, y no porque sea yo el jefe de departamento, en realidad de que haya un departamento. Después será indistinto quién ocupe ese cargo el día de mañana, pero me parece que es una piedra fundamental y de partida para poder tener miradas, insisto, más integradoras y que potencien nuestra actividad, y que entender la interdisciplina me parece que es ponerse al día con las nuevas concepciones en todo lo que tiene que ver respecto del entrenamiento deportivo. Y luego, en relación también desde el Departamento de Preparación Física, salir con una propuesta que sería una escuela de especialización en el área, que a diferencia de Eneva, recordemos que hay una diferencia importante, que los profesores en educación física, o los PF, ya están, digamos, convalidados en sus títulos, en sus carreras terciarias y universitarias, con lo cual lo que nosotros estamos proponiendo aquí también es una mirada más integradora, hacer o intentar tener una red educativa, y que los profesores tengan un lugar, un estamento de capacitación anual, que es lo que estamos diseñando para ya ponerlo en marcha a partir del 2020 físico en la selección mayor absoluta masculina de básquet. Así que mi idea de trabajo para poder llevar adelante estas proposiciones de una forma, de una otra forma de trabajo que no sea el trabajo. Bueno, seguimos. Bueno, como esta charla queremos saber en la segunda pregunta es cómo fue tu evolución en el trabajo como preparador físico desde que luego se lleva a campo. La verdad que a todos nos invita
a mejorar y a tener una mirada superadora, sin abandonar determinadas convicciones, porque yo no creo que lo viejo sea malo. Lo que pasa es que, bueno, en el ámbito de las ciencias del deporte hay muchísima intervención y muchísimos avances en el conocimiento que te hacen que uno vaya modificando sus concepciones o sus modalidades de abordaje. Yo entré a la Selección Nacional de Básquet allá por el 2006, y casi en el medio de la transición de los últimos cambios grandes en el entrenamiento deportivo, que tuvo que ver con, yo le llamo el entrenamiento de fusión. Nosotros antiguamente, o en esa etapa, uno entrenaba la preparación física disociada de lo que era el requerimiento del básquetbol. No del requerimiento, pero sí teníamos una mirada más dualista del entrenamiento. Con la incorporación de la tecnología, la mirada de la incorporación de los GPS, los cargos de datos que se han hecho en el mundo y además aquí en Argentina, uno empezó a entender que la preparación física disociada se compraba más que un problema. Entonces, vuelvo tal vez a un dicho histórico, ¿no? Si vos corres una maratón hay que entrenar corriendo, si vos jugás al tenis tenés que entrenar jugando al tenis, y si vos jugás básquetbol, bueno, tenés que entrenar jugando básquetbol. Ahí la figura del profe ha mutado y tiene un nivel de intervención sobre la práctica misma del básquetbol, y evitando tal vez aquellas concepciones más disociadas, como describí al principio, de trabajar en pasadas, en carreras de largo aliento, que llevarían, y uno las podría situar tal vez en otras categorías, pero no, digamos, ya entendiendo el básquetbol ya en su formato un poco más avanzado en edades. Yo creo que este modelo es súper atinado, te lleva a estar lejos de riesgos lesivos, hay muchísima mejor asimilación de la carga, y nosotros los profes lo que tenemos que detectar son los síntomas de fatiga y los síntomas, sobre todo, de los malos patrones de ejecución. Y a partir de ahí intervenir. ¿Cómo intervenir? Desde el área del gimnasio, sobre todo, la fuerza se ha convertido como una capacidad condicional casi vedette y de plataforma, porque nos asegura tener una atención sobre la estructura y sobre estructural y funcional del sujeto, de la chica o del chico que practica básquetbol, y eso nos aleja del riesgo de lesiones. Bajo la premisa siempre de que el jugador tiene que estar en la cancha para entrenar básquetbol y sobre todo para disputar el partido. Ese fue el gran cambio que yo mismo he sufrido, digamos. Imagínense que yo entré al básquet profesional en el año 1993. Había otras modalidades. En aquel momento uno entrenaba bajo el formato del atletismo, por poner algo más figurativo, y después se hacía básquet, totalmente disociado. Eso fue cambiando, después aparecen las capacidades condicionales, a partir de la detección del lactato, después se demuestra que esa detección del lactato tampoco era tan, digamos, significativa, sobre todo para nuestro deporte, y aparece este tercer cambio que les decía que a mí me tocó estar dentro del seleccionado mayor, allí por el 2009-2010. Así que esos fueron los grandes cambios que se han suscitado. Hoy hay mucha intervención en la previa, de hecho creo que eso es un lugar muy interesante que ocupa el profe, y eso nos lleva a los profes tener un conocimiento acabado del deporte, porque si no es muy difícil intervenir si uno no conoce. Saber cuáles son las dinámicas de los drills, cuál es la intencionalidad del entrenador. Y hoy la intencionalidad del entrenador también se ha unificado un poco porque el básquet cambió. El básquet se ha convertido en un deporte de posesiones mucho más cortas, más intensas, entonces la preponderancia física también ha cobrado una dimensión muy interesante y hay que intervenir desde la planificación y luego en el campo. Si quieren les puedo decir modalidades de intervención, pero si uno sabe de qué drills se van a desarrollar y la dinámica, uno puede intervenir en la confección del armado del esfuerzo pausa, luego intervenir a posteriori con mínimas preguntas para hacer una captación o un relevamiento diario de lo que se llama
la tabla subjetiva o registro subjetivo de fatiga. Eso es hacerle ni más ni menos un feedback entre lo que nosotros suponemos como entrenadores y lo que recibe el jugador. Eso lo hacemos hace muchos años en la selección y es muy interesante porque a veces nosotros decimos, che, qué buena práctica, me gustó la intensidad, la calidad, no se perdió en ningún momento, y cuando vos le preguntás al atleta, te dice, no, la verdad que la práctica me pareció hasta muy liviana, ¿sí? Entonces, esos son registros que nos dan un ida y vuelta que nosotros hoy no podemos abandonar. Pero esas serían, digamos, las grandes modificaciones que ha sufrido, o que ha mutado, yo creo que ha sufrido en el sentido de positivo esta modificación. Porque acá lo importante es la salubridad y el concepto de juego. No ha perdido protagonismo el profe ha cambiado su forma de intervenir, o al menos debería cambiarla, ese es mi parecer. Mirá, ya que vamos a adelantar una pregunta que teníamos antes, ya que estamos hablando de esto, en ese cambio, también sabemos que hubo un cambio en cuanto a que antes se entrenaba en un doble turno y ahora se entrena en un turno integrado. Y bueno, queríamos saber si esa evolución trajo también esta manera de entrenar y si vos notaste que también hubo algunas cosas positivas a partir de este cambio de esta manera de entrenar. Mirá, yo soy un defensor del estímulo integrado de una sola carga diaria, pero eso no significa que sea un modelo a seguir. Yo creo que va a haber tantos modelos de abordaje como tantos cuerpos técnicos haya en el mundo del básquet. Porque vos podés hacer un doble turno teniendo tranquilamente un dominio sobre, digamos, la asimilación de las cargas y estarías haciendo un excelente trabajo. Yo soy un defensor del estímulo integrado o de uso de la carga diaria porque trabajo con atletas tremendamente profesionales. Pero no creo que sea aplicable a todas las realidades. ¿Por qué lo digo esto? Porque muchas veces, como lo hace la NBA, como lo hace la Liga, la ACB, como lo hace la selección argentina, por ponerte un ejemplo, a veces consideramos que esos modelos son los modelos a seguir. Esos son modelos o trajes a medida que le caben a un conjunto, a un colectivo de deportistas profesionales, que tienen dedicación prioritaria, exclusiva, y que además tienen una asimilación de hábitos saludables que a veces en categorías formativas o en realidades de nuestros clubes no son muy difíciles de llevar a cabo. Entonces, te pongo un ejemplo concreto. Si vos tenés una categoría U17 concentrada, te hablo de selección, pero la podemos hablar hasta de selecciones locales, y que tuviste la suerte de hacer un campamento, y que esos chicos no tienen un manejo de su uso de tiempo libre, vos podés de esa manera instalar trabajos de doble turno. Porque vos podés hacer trabajos de alta intensidad, moderada intensidad por la mañana, por ponerte un ejemplo, y a la tarde hacer trabajos de lanzamiento que no tienen, digamos, una carga per se muy interesante, digamos que no le va a traer un costo energético que al otro día no puedan entrenar, y estaría perfectamente aplicable. O podés disociar lo que es un estímulo más de trabajos de fuerza o de trabajos de saltos y aterrizajes para hacer correcciones. Yo soy un defensor, insisto, de este tipo de trabajo, lo practico ya creo que hace 8 años, pero ¿por qué es el traje a medida para el grupo que yo entreno? Esto me lo han preguntado en varias oportunidades, y creo yo que hay que respetar mucho el contexto, donde estoy trabajando, para ver de qué manera poder implementar una modalidad de abordaje. Volviendo a las características positivas que tiene un estímulo integrado, es que vos podés manejar una carga de mucha intensidad, donde la calidad forme parte casi indispensable de esa
de ese estímulo. Me parece que en nuestro deporte la calidad no se puede abandonar nunca. Y en esa carga que es elevada, vos te asegurás que luego haya reposiciones, no solo hídricas, sino alimenticias, de mínima de 3 instancias, porque yo termino de entrenar, almuerzo, vamos a suponer que es por la mañana, puedo hacer una colación a la tarde, ceno, al otro día desayuno, pero también pude tener una siesta controlada. Es determinante en los estímulos de una sola carga hacer siestas de control, no siestas eternas, porque yo tengo que procurar tener un muy buen dormir como variable para intervenir a la noche. Si yo duermo una siesta de 3 horas, tal vez me acueste a las 2 de la mañana y a las 8 me tengo que levantar. Entonces termina siendo contraproducente, porque ese descanso no es el óptimo para un deportista, estamos hablando de alto rendimiento. Pero si vos tenés una siesta que vos controlada, que no supere los 45 minutos, te da un montón de variables que vos podés intervenir en el tiempo ocioso de una manera que te haga mejor la práctica de mañana y te asimile en mejores condiciones el estímulo del día. Pero repito, es un modelo y es un traje a medida en una concepción de entrenamiento para deportistas que tienen un autocontrol, que ya tienen la adquisición de hábitos saludables y que además tienen una dedicación prioritaria de su práctica deportiva. Y no es un modelo a seguir porque lo hace la selección. Yo sí puedo dar un consejo, no sé si es un consejo, pero sugiero siempre el contexto donde estoy, las herramientas que tengo, qué disponibilidad tengo de cancha. No nos olvidemos que nuestros clubes están atestados de proposiciones deportivas, por suerte. Entonces, nosotros no tenemos en los clubes la posibilidad, tal vez, de entrenar 3 horas básquet, porque viene patín, porque viene... Entonces, ahí ya carece de sentido hablar de un modelo que ni siquiera lo puedo hacer por el contexto. Entonces, no podemos idealizar algo como es lo mejor, porque no es lo mejor para un club determinado de tal ciudad. El contexto de situación es lo que nos va a dar la posibilidad de tener y elegir la modalidad de abordaje y luego sí darle mucha calidad a lo que hago. Excelente. Bien, Manuel. Te llevo un poquito para atrás. Vos hablabas muy bien del tema de los contenidos transversales, de involucrarse con el entrenador, el cambio un poco de la forma de trabajo del PF, de entrar o meterse a la cancha con todo su trabajo físico. ¿Cómo crees que los entrenadores se han adaptado a esto? ¿Se han adaptado? ¿Lo han tomado bien? ¿Son conscientes de que el trabajo tiene que ser integral? Mirá, yo te puedo hablar de las experiencias personales. Yo creo que el colectivo de entrenadores de básquet es brillante. Habrá algunos más, menos inquietos, más, menos estudiosos, pero si hay algo que reconocerle al entrenador de básquetbol es la sensibilidad al cambio que tiene, porque estamos en un deporte que es vertiginoso en los cambios, ya sea por cuestiones reglamentarias y, como decíamos en algún momento, por la dinámica de nuestro propio deporte. Y el entrenador siempre está a la altura de esas circunstancias. Y eso hace, y cuando uno, a ver, vamos a cosas más básicas, pero cuando vos tenés mucha experiencia, si la experiencia no te hace sensible al cambio, la verdad que la experiencia termina siendo un lugar para contar anécdotas. Y yo también tengo suerte de trabajar con entrenadores de primerísima línea a nivel nacional e internacional, pero también me contacto en forma permanente con entrenadores de muchos ámbitos, y yo veo que hay digamos, un cambio sustancioso en el sentido de la capacidad de escucha. Un entrenador que no tiene capacidad de escucha, o una persona, o un líder, o lo que fuese, si no, vos no tenés capacidad de escucha, y solo te escuchás a vos, y bueno, es posible que no seas sensible al cambio. La lectura de nuestra realidad y nuestro deporte nos lleva a estar siempre, digamos, a la vanguardia de las posibilidades de cambio. Después van a aparecer las concepciones de cada entrenador, en el sentido de cómo quieran jugar, cómo quieran defender y demás. Pero yo veo
que es un ámbito muy, muy interesante, y creo que sacamos mucha ventaja para otros deportes. No lo puedo dar con conocimiento de causa, porque mi territorio es el básquetbol, pero sí conozco y comparto con muchos colegas, y yo veo realmente una mirada muy interesante de los entrenadores. Recordemos también que en nuestro deporte, generalmente, siempre hay un cuerpo técnico, en todas las categorías. De mínima hay un entrenador y un monitor, y un ayudante. O sea, ya hay otra palabra, ya hay otra opinión, que si vos lo comparás con otros deportes, capaz que está el papá que llevó a su hijo tanto tiempo y quedó como entrenador y está solo, y bueno, en nuestro deporte en general siempre tenés alguien que te haga de oído o alguien que te dé la palabra y al menos te haga provocar una disonancia ahí de algo que vos tenías una convicción terrible y la tenés que modificar. Entonces, yo creo que el colectivo de entrenadores es muy bueno en general. Es muy bueno. Cuando hay una capacitación, vos lo ves, los tipos van, se presentan. Creo que Neva ha tenido un comportamiento muy interesante, y es muy convocante, y eso habla muy bien. Y ustedes dirán, muchos dirán, bueno, pero si vos no tenés Eneva no podés dirigir. Bueno, pero te asegura una plataforma anual de capacitación y demás, te muestran diferentes realidades. Todo eso te hace mejor el producto básquet, ¿no? Y nos hace mejor a nosotros como productos entrenadores, si se quiere, hablando en términos más mercantiles, pero la realidad es que nos hace mejor, no pongo ninguna duda. Bien. Bueno, te consulto, vos estás a cargo de la preparación física de todas las selecciones. ¿Qué diferencias marcarías del trabajo en las selecciones formativas al de la selección mayor? Mira, yo recién estoy comenzando, me tocó el nombramiento o la designación en el contexto de la pandemia. Eh, con lo cual, cuando quise ir a ver o querés intervenir, no hay que ver, porque no tenés situaciones de práctica. Solamente hoy está la U18 femenina entrenando, y, y bueno, y encima coincidente también en esta etapa con la ventana. Yo no, a ciencia cierta de decirte, hay una diferencia de entrenamiento porque lo vi, te estaría mintiendo, ¿sí? Porque no lo he visto. Nosotros hemos formado un staff que es histórico de la Confederación. Mi idea no es traer gente de diferentes lugares, sino que hay mucha gente que ya estaba trabajando y tiene mucho conocimiento de lo que es un torneo internacional y de lo que es una selección, y estamos todos en la misma línea. Lo que vamos a priorizar siempre es la práctica del básquetbol, y lo que vamos a intentar, sobre todas las maneras, pero y con todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance, es detectar patrones ineficaces de movimiento para poder intervenir, porque sabemos que eso le puede poner un techo a cualquier deportista, aunque goce de virtuosidad deportiva. Y la segunda, ser muy insistidores con la construcción de hábitos saludables, que sabemos también que esa incorporación hay que hacerlas en las categorías formativas. Después, llevando a un término práctico, yo estaría faltando la verdad, porque no tuve escenarios ni territorios para desenvolver y decirte, mirá, estamos haciendo esto, porque eso no pasó. No tuve la posibilidad por el contexto que estamos viviendo. Bien, gracias. Gustavo. Bueno, mirá, yo te voy a llevar para el lado de los entrenadores. Nosotros, bueno, todos sabemos que vos trabajaste en dos procesos con dos entrenadores distintos, con Julio Lamas y Sergio Hernández. La pregunta que queríamos saber es si vos tuviste que cambiar tu método de trabajo a partir del cambio de entrenador. Esa es una. Y la otra es si en la relación con los jugadores, con el correr del tiempo también, en los procesos de selección, fuiste cambiando tu manera de relacionar. Con respecto a los entrenadores,
A mí me tocó la primera etapa con Sergio, y trabajábamos de un modo, como describía en aquel momento, más contemporáneo a esa situación, de doble estímulo, con características diferentes, porque Sergio tiene una forma de ver las prácticas diferente a las que tiene Julio, diferente a la que tienen ustedes, ¿no? Cada uno ve las cosas de diferente manera, pero en la estructura, en términos generales, en la primera etapa, yo te diría que el gran cambio se fue sucediendo en el 2011, después del preolímpico de Mar del Plata, que ya estaba Julio. O sea, no se olviden también que Julio Lamas fue asistente, perdón, de Sergio en los Juegos Olímpicos de Beijing, con lo cual ya conocía también la dinámica de cómo veníamos entrenando. No hubo unas grandes modificaciones con respecto a eso, no las he notado. Además de una empatía tremenda que tienen ellos como entrenadores, hasta el punto que luego Sergio fue asistente técnico en Londres 2012. Pero nosotros el cambio estructural de entrenamiento lo empezamos a transitar allí por el 2012. Empezar a meternos en menos cargas de trabajo y de menos carga, digamos, diaria, unificar las cargas, tener este sub y baja, ¿no?, entre intensidad y calidad, que es tan difícil de conseguir. Empezamos a intervenir, casi les diría, sí, en 2012, ya luego para el premundial de España, en 2013, ya ahí estaba Julio, ahí empezamos, solo teníamos una carga diaria de doble estímulo, pero en ese momento ya teníamos muy en claro que la carga de las prácticas era el básquet y que yo tenía un nivel de intervención estrictamente ligado a drills que llevaban a cabo tanto el entrenador como los asistentes. Esto que ustedes marcan, que a priori o de afuera uno podría decir son estilos diferentes y demás, Julio Lamas, cuando asume como entrenador principal, como el entrenador en jefe, se queda con el mismo cuerpo técnico, ¿sí? Cosa que en la selección argentina de básquetbol viene sucediendo hace mucho tiempo. Pero mucho tiempo, creo que desde el 90 y pico, 97, porque no nos olvidemos que Rubén fue asistente de Julio, y así fueron sucediéndose las cosas. Yo creo que ahí también, más allá de las plantillas de jugadores que tienen las selecciones, nuestro básquet también ha dado un mensaje al deporte en todas las latitudes, de conservar líneas de trabajo, ¿no? Y que los personajes no sean, bueno, no funciona, no nos fue bien y cambiamos. Me parece que cuando uno entiende el deporte como un proceso, y la Confederación lo ha entendido desde muy temprana edad, si se quiere, más allá que tiene más de 80 años, pero digo, desde hace más de 20 años que la selección viene transitando estos recursos humanos. ¿Y qué significa eso? Que por ahí hay una modalidad de trabajo. Y la modalidad se fue cambiando, sí, pero yo no he notado grandes en mi mirada, ¿no? Eso sí, son diferentes, ¿sí? Julio tiene una estructura de la sesión de entrenamiento diferente a la de Sergio. Julio en aquel momento hasta teníamos pautado los minutos de hidratación, ¿sí? Y bueno, y tiene una estructura de la sesión diferente. Ahora, yo creo que ya hoy la cambió, porque yo te estoy hablando hasta el 2014, ¿sí? Pasaron 6 años. ¿Estoy diciendo bien o me estoy confundiendo? Sí, el 2014, después del Mundial de España. ¿Sí? Sí, porque el 2015 vuelve Sergio a la conducción. Pero no he notado grandes cambios. Y ya en el 2015 quedó totalmente consolidado el estímulo integrado. Así fue la situación. Y con eso cambió el perfil de la intervención. Pero no he notado grandes cambios, más que aquellos que he descrito que no le pertenecen a Lamas o a Hernández, sino que le pertenecen al básquetbol.
en la relación con los jugadores, ¿fuiste cambiando Cierto. desde el inicio hasta el día de hoy? ¿O seguís No, igual? yo lo aprendí muy temprano eso. Yo entré al deporte profesional a los 23 años. Hoy tengo 50. Y aprendí que hay que ser equidistante, que la autoridad, por la autoridad misma, no te lleva a ningún lado. Tampoco creo en estas relaciones de que el profe es el que va y le hace masaje, lo escucha. Yo creo que uno tiene que resguardar la autenticidad como persona, como es en la calle, como es en el trabajo. Cuando uno es más auténtico, termina siendo más creíble. Y cuando vos sos creíble, sos confiable. Y por ahí va la historia. Yo tengo excelente relación con los jugadores. He tenido alguna diferencia de trabajo, casi anecdótica, pero y no tengo una amistad. Con algunos tengo más o menos relación, pero yo entiendo esto como un trabajo. Y después como la vida misma, si uno no sabe, nosotros tres vamos a ser amigos a partir de ahora, ¿cómo sabes? O sea, y posiblemente después de este Zoom, por X motivo, yo te vuelvo a ver en tal lado, y bueno, y somos compatibles con esto, y terminamos sembrando una amistad, y transitándola. Uno no sabe. Yo aprendí, ya te digo, a muy temprana edad, porque tuve compañeros muy que me supieron dar la palabra justa en el momento acertado y que yo la he podido decodificar positivamente, de manejarme tal cual soy. Esto es un trabajo, tenés que tener mucho respeto por el otro. Insisto que no creo en el profe grito, no creo en el profe silbato, habiéndolo practicado, tampoco es que yo he pasado de joven, todavía no sabía qué buzo ponerme, hasta que me di cuenta una vez que el buzo que me tenía que poner era el mío. Y yo creo que a todos nos ha pasado. Y ahí uno vive más tranquilo. Y como les decía, en esta ecuación de autenticidad, yo creo que eso es sagrado. Y después, bueno, la afinidad aparece, no digo que no, pero no voy en búsqueda de una construcción desde ese lugar. No. Para nada, para nada. Y si tengo una diferencia, en general, trato de resolverla con relativa inmediatez, dejando las cosas totalmente en claro, en pro de un equipo. En pro de un equipo. ¿Cuántos entrenadores no tienen una afinidad directa o tienen confrontaciones con un jugador por tal? Y la verdad, primero está el equipo y esa confrontación queda totalmente guardada. Bueno, y así para todos, los que formamos parte de un cuerpo técnico. Vamos con una pregunta ya un poquito más específica dentro del rango de las preguntas técnicas, que tiene que ver con cómo dosificás las cargas de los entrenamientos en cancha y dentro del gimnasio. ¿Cómo es tu método? Bien. Mirá, nosotros, o por lo menos lo que se plantea, hablemos, o sea, pongamos en contexto en situación. La selección argentina, en general, participa en un torneo X. Vamos a poner ahora el que viene, Juegos Olímpicos de 2021, ¿no? En general, trabajamos 35 días antes a la competencia. 35, 40 días. El año pasado fueron más porque nos tocó el Panamericano de Chile, y fuimos de Lima, perdón, y fuimos con el mismo plantel. Es más, vamos a poner ese ejemplo. En ese caso puntual, hay una cuestión que es macro, ¿sí? De intervención. Nosotros sabemos que tenemos dos competencias, el Panamericano en Lima y luego tenemos una competencia en Chile. Lo primero que hay que hacer antes de dosificar las cargas y ver es el mapa completo.
para saber qué es lo que, o cuáles son los mecanismos de intervención que como cuerpo técnico tenemos que tener para optimizar las adaptaciones, sobre todo cuando hay cambios de zona horaria. Con respecto a Lima no había problema, porque estábamos dentro del rango de situaciones que no alteran la performance deportiva. Pero ya luego teníamos como la gran zanahoria al final, que era China. En ese caso lo que hicimos nosotros, hicimos una proposición a las autoridades para decir, bueno, en este concepto macro o en este mapeo general, ir ganándole horas para cuando lleguemos a la competencia, digamos, más importante, lo mejor posible o lo más adaptado posible. Hay una regla en cuanto a esto que cada hora de diferencia es un día para adaptarse. O sea que si tenemos 12 horas de diferencia con China, nosotros necesitamos 12 días para adaptarnos, ¿sí? En esa regla, nosotros nos posicionamos y dijimos, en China tenemos que estar al menos 2 semanas antes. E hicimos una escalonada con respecto a ir a Europa, jugamos un torneo en Francia, en Lyon, estuvimos una semana, logramos adaptarnos, tenemos 5 horas de diferencia, y eso es muy importante, adaptarte a ese régimen horario para luego pegar otro salto, ¿sí? Y ahí estuvimos 6 días, una semana estuvimos, jugamos un torneo con 3 partidos y ya ganamos 5 horas de adaptación. Y luego de ahí nos fuimos a Japón a disputar un amistoso con Japón, de los cuales además también estuvimos entrenando en el centro de entrenamiento de Tokio. Esa semana de adaptación, que fue bastante compleja, las 5 horas te alteran un poco el ritmo del sueño, pero 12 horas de diferencia es una situación que hay que tomársela con mucha tranquilidad y con muchísima paciencia. Sabemos que hay muchas situaciones que van a alterar la práctica del entrenamiento. Bueno, estuvimos ahí casi 5 días en Japón, para luego estar 2 semanas antes en China. China y Japón tienen 1 hora de diferencia, con lo cual tampoco afectaba demasiado la adaptación. Ese es el primer modelo que hay que seguir. ¿Qué significa? Acá estamos hablando de competencia internacional, pero nosotros tenemos que hacer un mapeo conceptual, digamos, genérico de la competencia, para luego entrarnos en cuestiones, si se quieren, hasta más domésticas de cómo es una sesión de entrenamiento. Después, identificar cuáles son los periodos de competencia. En la selección, producto de este recorrido que acabo de hacer de competencia, nosotros teníamos un Panamericano. Estuvimos 12 días entrenando en el Dow Center en Bahía Blanca, un lugar que está a la altura de cualquier centro de entrenamiento del mundo, y que por suerte lo tenemos aquí en Argentina. Estuvimos 12 días de entrenamiento, para luego entrar en el ritmo de competencia. Cuando uno compite en estas instancias y en tantas otras, lo que se resguarda es que el jugador llegue con al máximo de su capacidad para enfrentar el juego. Y esto es un ABC para todos los torneos y para todas las categorías, ¿sí? A partir de ahí, tenemos que saber que tenemos una carga que tenemos que manejar durante 12 días, previendo de que vamos a tener una competencia de 5 o 6 juegos en forma diaria, donde la descarga es total y el estímulo solo está puesto en el día de competencia. Ahora, hacemos un escalón para abajo y nos metemos en esos 10 días, y respondiendo a tu pregunta. Lo que se hace en general, primero se toman evaluaciones que nos alejen de riesgos lesivos. ¿Cuáles son esas evaluaciones? Que tienen que ver con el control del índice de masa muscular, que puede ser por fórmulas o puede ser por control antropométrico, para saber mínimamente cómo está el deportista en su relación de tejido magro y graso, ¿sí? La segunda evaluación que se hace es detectar si hay desbalances musculares, que son muchas veces los motivos por los cuales aparecen las lesiones en forma temprana, y que se hacen hay miles de baterías para
para hacerlo, sencillas. Se hace un salto un pie, salto al otro pie, y identifico las cargas, digamos, si hay una diferencia, a ver, voy a poner un ejemplo muy concreto, de que supere el 10% entre la derecha y la izquierda, estoy en un rango lesivo. Si estoy menos del 10%, estoy en un rango de equidad entre mis miembros. Y eso me hace visualizar que me estoy alejando de riesgos lesivos, cuando no son traumáticos, ¿no? Sino que son estructurales y de funcionamiento o de fatiga. Una vez que hago esta descripción, que insisto, no es que tenés que tener, como tenemos nosotros, una plataforma con un software, no. Podés hacerlo con un saltar y alcanzar con la pierna derecha y un saltar y alcanzar con la pierna izquierda. O sea, no estamos necesitando de plataformas y de software que se nos hace inaccesible, porque vamos a ser realistas, no todos los clubes pueden gozar de tecnología para evaluar, ¿sí? Una vez detectada esta situación, se hace una primera sesión de entrenamiento genérico, donde la detección de la fatiga es patrimonio de todo el cuerpo técnico. A ver, ¿cuál es? Y acá hay que saber sobre fatiga. Y si es necesario, el profe tiene que darle una pequeña charla a los entrenadores, con algunos síntomas puntuales de la aparición de la fatiga. Pero la fatiga en general la detecta primero el entrenador que el profe. ¿Por qué? El primer síntoma de fatiga es la incoordinación o la acumulación de errores técnicos en personas, sujetos, deportista, hombre, mujer, chica, chico, que no suele tenerlos y los empieza a tener. Esa situación es clave para determinar un estadio de fatiga. La fatiga es un lugar a donde nosotros tenemos que ir, no es un lugar para tenerle miedo. La fatiga es el domicilio a donde nosotros debemos llegar, porque la fatiga nos está dando un síntoma de que llegamos a un estadio reversible que luego, al otro día, por uno de los principios del entrenamiento deportivo, que es el estadio de el principio de la supercompensación, yo voy a estar luego de un descanso, como corresponde, de la incorporación de alimentos y por ende de sustratos energéticos, voy a estar un estadio, un punto arriba de lo que estaba, ¿sí? Eso a mí me sirve para generar, primero detectar el estado de fatiga individual, ¿sí? Por eso digo que es un patrimonio del cuerpo técnico y no solo del profe, para saber en qué estadio estamos. A partir de esa situación, aparece el registro subjetivo de fatiga, que a mí me parece que cobra una dimensión muy importante. ¿Qué le pasa al jugador o qué siente que le pasa? ¿Cuáles son los síntomas de fatiga que el jugador tiene que conocer? ¿Sí? El primero es la acumulación de errores técnicos, como le decía recién. El segundo es el segundo que se puede llegar a la falta de coordinación, que va atado a ese, demasiado tiempo para volver a una frecuencia cardíaca normal, quedo como demasiado exaltado, con los latidos muy arriba. Esas son herramientas que nosotros le tenemos que dar al plantel. Ahora, si a los 2 minutos, 3 minutos, luego de terminar la sesión de entrenamiento, yo logro tener ese cansancio lógico del esfuerzo, pero mi temperatura empezó a normalizarse y mi frecuencia cardíaca se empezó a normalizarse, son todos síntomas que nosotros tenemos que capitalizar para el diseño de la práctica posterior. Estoy hablando cuando no tenemos tecnología y estamos trabajando sobre la mirada, ¿sí? Y yo soy un defensor y creo que el ojo es soberano a cualquier monitor, pero está por encima de cualquier monitor. Ahora bien, dicho esto, el jugador nos entrega un informe por un cuestionario de Google, o escrito, o por WhatsApp, como quieran, y a partir de ahí nosotros podemos tener un porcentaje de nuestro plantel si está medianamente recuperado, totalmente recuperado o no está recuperado, por poner 3 categorías básicas. Con esa información, yo la pido el día del entrenamiento cuando se despiertan, a las 8 de la mañana, me tiene que llegar esa información a mi dispositivo. Y a partir de ahí, yo presento de nuevo, mirá, tenemos a Manuel, a Gustavo y a Martín que están acumulando mucha fatiga, y esto en general en los procesos de selección aparece al tercer día, porque el primer día hay como esta
esta cosa de que estoy en la selección, me quiero ganar un lugar, y esos son lugares a veces complicados y que nos pueden llevar a riesgos lesivos. Teniendo esa estructura, uno puede dosificar sus cargas. A ver, en el gimnasio los riesgos lesivos son bajísimos. Entonces yo puedo intervenir desde el área de la fuerza con muchísima tranquilidad. En la cancha, la modalidad de intervenir sobre todo es cuando no hay detención en la práctica y hay muchos pasajes de ataque rápido y yo no intervine sobre eso, en la rotación. Si yo sé que Manuel va a ir en un ataque ofensivo y en un regreso defensivo en sprint, bueno, considerar al menos, si yo doy una vuelta a la cancha en un trote muy suave, estamos hablando de 20 segundos de recuperación, y vuelvo a trabajar, ¿sí? Yo con esa estructura, en un lapso de 8 minutos, estoy fuera de todo riesgo, siempre y cuando no venga acumulando fatiga. Porque además, como es un gesto motriz que el jugador lo tiene totalmente asimilado, es muy fácil de incorporar estos, digamos, de soportar la fatiga. Si yo a un jugador que no está acostumbrado a hacer cuestas, lo mando a hacer cuestas, hasta 30 grados, más de 30 grados se rompe, digamos, la técnica y se convocan musculaturas que no deberían convocarse. Si yo lo meto en ese lugar y lo saco de su práctica, por más que yo lo dosifique, voy a trabajar en 6 segundos de sprint por 1 minuto 30 de recuperación para que tenga una recuperación total. Si yo entro en esas variables, al jugador lo voy a meter en un buen problema, porque le voy a dejar un entrenamiento, como yo le llamo entrenamiento de secuelas. Le dejo muchas dolencias musculares, porque es una práctica motriz que el jugador no tiene historicidad sobre esa. Entonces, no voy a ese lugar. Tiene historicidad sobre el básquet, entonces hago básquet, vuelvo a lo que hablábamos en principio. No obstante, la dosificación la manejo de esa manera. Si ese drill de transición que hoy lo hice durante 4 minutos, mañana lo puedo hacer de 5 minutos, 6 minutos con cargas progresivas. Hay un autor muy interesante que se llama Tim Gabbett, que habla ha hecho un estudio muy interesante sobre los GPS, que en las prácticas del básquet son complejos. No nos olvidemos que es una práctica indoor y el satélite, trabajás por el acelerómetro, no trabajás por el satélite, y el tipo plantea semana a semana una incorporación del 10% de las cargas, en función de lo que se llama Playroid, de la bolsa de trabajo que te da ese software. Yo discuto un poco eso, porque muchas veces el entrenamiento te lleva a lugares que vos pensás como entrenador de que es una práctica, voy a hacer tiro, salir de la cortina y tirar. No tiene mucha carga. A ver, depende cómo lo haga y en qué intensidad lo haga el jugador. Una cosa es la proposición, que es la carga externa, y otra cosa es lo que yo ejecuto, que es la carga interna. O sea, ¿qué pasó con esa carga externa dentro de mi organismo? Y eso depende del nivel de ejecución del jugador. Entonces es muy complejo prever o prevenir una dosificación en deportes colectivos como el nuestro. Lo que nosotros podemos hacer son estructuras con pausas compensadoras, estoy hablando de 2 minutos para tomar agua y demás, y seguir entrenando en una cantidad horaria que le sea común al deportista. ¿Cuál es? Al deportista, en este caso, jugador de básquet. ¿Cuál es? La hora 40, la hora 50. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dura un partido de básquetbol? Y que esta persona jugó, o esta chica o este chico, juega al básquetbol. Y eso lo va a asimilar, ¿sí? Es muy atrapante esto y es muy difícil por más tecnología que vos tengas. Por eso, para mí, es tremendamente importante que el cuerpo técnico sea conocedor de los síntomas de fatiga. Y es el entrenador, generalmente, en un partido, que lo saca a Manuel porque lo ve cansado. Y el profe por ahí no se dio cuenta, porque tiene mucho conocimiento acabado del movimiento fino del básquet, ¿sí? Y cuando le dice al profe, por ahí el profe llega tarde porque está esperando el triángulo, digamos, buconasal, síntomas más fisiológicos de la fatiga. Y es un desconcepto porque ese signo ya es tardío, ¿sí? Y después,
Y por último, para cerrar y no ser tan extenso, les aclaro que la fatiga es un tópico, un tema que me encanta. Saber diferenciar entre lo que es la fatiga reversible y deseable de la fatiga sostenida, que nos lleva a lugares de interrupción del proceso de entrenamiento, que es el famoso sobreentrenamiento. Y ahí sí hay indicadores muy interesantes que nosotros tenemos que saber y aparecen en el registro subjetivo de fatiga. ¿Cuáles son? Interrupción del sueño, ¿sí? El sueño interrumpido. Cefaleas, baja respuesta inmunológica, alteraciones taquicardizantes. Esos son síntomas que el jugador, por ejemplo, el primer síntoma, que es el sueño interrumpido por excesiva carga, nosotros tenemos que saber, pero para saberlo lo tenemos que preguntar. Y además tenemos que escuchar para poder intervenir y decir, mira Manuel, hoy vas a hacer esta parte del entrenamiento, para bajar las cargas y que el jugador tenga una reposición y al otro día volverlo a tener en cancha y no caer en caprichosos de la ley darwiniana de que, bueno, si no te adaptás no pasa nada. Sí pasa. Vos lo dejás fuera de una competencia, vos lo dejás fuera de un equipo. Y además das un mensaje de que hay que entrenar por entrenar. No, el concepto de salubridad está por encima de todo. Ese sería un poco ABC. Después cada entrenador va a tener su forma de intervenir, pero con respecto a la del gimnasio, no tenés riesgos. Sí, tenés riesgo, si haces una locura con 250 kilos, con un gesto. Hoy los trabajos de gimnasio son totalmente efectivos. Yo creo en dos distinciones de la fuerza, y esto sí es importante por ahí compartirlo. Una cosa es la fuerza general, la que hace mi mamá, la que voy yo al gimnasio, la que hace tu hermana, y otra cosa es la fuerza útil, ¿sí? Nosotros tenemos que domiciliarnos en el concepto de fuerza útil, hacer en el gimnasio lo que requiera el deporte, no generar músculo por generar músculo. Bien, muy interesante, Manuel. Y te consulto, ¿el formato de competencia de las ventanas ha modificado de alguna manera ese trabajo o el ver la fatiga y todo ese tema? El trabajo de ventana, o el sistema de ventana es un sistema que no te permite intervención. Vos tenés que trabajar con lo que el deportista tiene, trae, porque vos, ¿qué vas a querer cambiar? Una modalidad de entrenamiento, vas a querer generar el desarrollo de la fuerza. Mirá, yo tengo un concepto del entrenamiento que el otro día me lo compartí con Gaby Picato y con Silvio, de algo que vengo desarrollando y tengo ganas tal vez de escribirlo, que yo hablo sobre el entrenamiento como que deportivo tiene como dos estamentos totalmente yuxtapuestos, necesarios, sinérgicos, que es el desarrollo y el despliegue. ¿Qué es el desarrollo? Desarrollo es todo lo que yo hago en el proceso de entrenamiento para generar mi mejor versión en el despliegue. ¿Qué es el despliegue? La competencia, el partido. Estas dos cosas tienen que suceder. Yo por eso soy bastante crítico de tantos partidos en la liga, tantos partidos, aquel deportista que está en categorías formativas y que es bueno y entonces juega en la U18, en la Sub-21 y en la primera local. Y no, porque tiene que competir, porque la competencia sí, nadie dice, esto es deporte. Deporte sin competencia es como el café sin cafeína, o sea, estamos todos de acuerdo, es una estupidez decir, no vamos a tal cosa, sí, vamos a competir. El tema es que tiene que haber un espacio para el desarrollo, porque es ahí donde se van a ver las mejoras y es en el despliegue, en la evaluación, donde voy a poner esas mejoras a disposición del equipo. Yo estudio para un examen, pero tengo ese examen un día, ¿sí? A veces estudio mucho y no me alcanzó, y sí, puede pasar. Bueno, ahí aparece la autosuperación, pero yo creo que si no existe desarrollo y despliegue como instancias, y mezclamos todo como es la ventana, vos en la ventana tenés despliegue, vos te juntás, ponés 4 o 5 cuestiones técnicas tácticas, el profe acompaña, detecta alguna situación para que no haya situaciones de riesgo y vas a jugar. Si yo quiero llevarlos al gimnasio y darles mi rutina
porque yo soy el profe, y bueno, me estoy equivocando, porque vos tenés que respetar qué es lo que viene haciendo el jugador, y el jugador es mucho más que la selección. El jugador luego, además de que es un ser humano como cualquiera de nosotros, luego va a un equipo, o sea, vos tenés que tener una mirada más de bosque y menos de árbol, ¿sí? Pero a mí me parece que estas figuras que nos amerita un análisis como colectivo de entrenadores, preparadores físicos y responsables del deporte o de un grupo, el desarrollo tiene que existir. Y hay una cuestión ligada al desarrollo que se piensa que es para determinada edad, y no es así, no es así. El ejemplo más acabado que tenemos en nuestro deporte es Luis Scola. Luis Scola se sigue mejorando su versión para poder tener el mejor despliegue, para poder ser competitivo, ¿sí? Trabaja con su profe, trabaja con su asistente técnico para tener un juego más rasante. No tenía tiro de 3, lo consiguió, pero para conseguirlo tiene que haber desarrollo, tiene que haber espacio para el desarrollo. Insisto, y esto es algo que para mí hasta habría que instrumentarlo de una manera mucho más tajante. Debemos tener espacios de trabajo porque eso va a mejorar el producto, va a mejorar el producto básquetbol. No pongo ninguna duda. Si yo tengo a un chico que lo hago jugar en todas las categorías porque me hace ganar, no le estoy dando la posibilidad de que ese chico no tenga el techo cada vez lo tenga más alto, ¿sí? Ahora, si yo lo hago jugar, ¿dónde entrena? ¿Dónde mejora? Entonces me pueden decir, no, bueno, pero la competencia con chicos más grandes y sí, está bien, yo no estoy negando la competencia. A mí me parece que la ecuación no está siendo analizada y es ahí donde me parece que nuestra liga y nuestros formatos y nuestras formas de actuar amerita una detención y un análisis. Yo no digo tener la razón, digo que es mi parecer y por eso tengo ganas de ponerlo a prueba, escribiéndolo y que ustedes o el colectivo lo puedan criticar. Yo soy muy crítico de lo que está escrito, pero soy muy respetuoso, porque gracias a esa persona que escribió en República Checa, y yo digo, no, porque está desactualizado. No, gracias a ese tipo yo pude generar un nuevo concepto. Gracias a que un profe, un colega, escribió algo, dice algo, yo puedo generar un nuevo saber. Y para mí, por ahí va la historia. Insisto, es una mirada que la estoy teniendo desde la experiencia y que estoy viendo muchas falencias de jugadores que ya son adultos, jóvenes adultos, que son muy buenos en lo que hacen, pero si hubiesen tenido más desarrollo y un despliegue totalmente acotado, tal vez esas falencias no las tendrían. Es una mirada, ¿eh? No es una verdad absoluta, no creo en las verdades absolutas, creo en las verdades estivales. Esta es la verdad, es la de este momento, por lo menos para mí. Y está a prueba, capaz que mañana la reformulo. Y así intento de esa manera manejar todo lo que tenga que ver con el entrenamiento deportivo. Bueno, excelente, excelente. Gustavo, ¿te quedó algo o te parece que lo liberemos? No, la verdad, clarísimo, muy bueno todo lo que decís. La verdad que es muy, muy rico para todos los entrenadores y seguramente va a ser muy rico para todos los que miren esta charla. Bueno, yo súper agradecido y si sirve como disparador para la crítica y la reconstrucción, misión cumplida. Así que gracias y a su disposición. Bueno, gracias, Manuel. Gracias, muy buenos los conceptos. No, por favor. Gracias a ustedes, muchachos. Nos vemos, Gustavo. Nos estamos viendo, adiós. Un abrazo. Abrazo grande, che, gracias. Nos vemos. Chau, chau, chau.